Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver los ejercicios correspondientes a las clases del sonido. Entonces, como primer problema, tenemos que nos pide calcular la velocidad del sonido en una varilla de aluminio. Entonces, para poder hacer este problema necesitamos dos datos, uno que es el módulo de Young y otro que es la densidad del aluminio. Entonces, aquí ya los tenemos. Y si nos fijamos, tenemos que hacer conversiones de unidades. Entonces aquí de megapascales lo tenemos que convertir a newton sobre metros cuadrados y de gramo centímetro cúbico lo tenemos que convertir de kilogramos a metro cúbico para que podamos trabajar con las unidades correctas. Después usamos esta fórmula. Esta fórmula viene en sus diapositivas junto con otras tres. Y nos dice que la velocidad va a ser la raíz del módulo de Young entre la densidad del material. Entonces lo único que hacemos es sustituir nuestros datos, le sacamos raíz y al final llegamos a que la velocidad del sonido en una varilla de aluminio es de 5050 metros sobre segundo. Esto es una velocidad aproximadamente 15 veces mayor que la velocidad del sonido en aire. Por lo tanto, podemos decir que el sonido viaja más rápido en el aluminio que en el aire. Los otros dos problemas que tenemos aquí siguen siendo sobre cálculo de velocidad del sonido. Entonces, el segundo nos dice que hay que calcular la velocidad del sonido en el aire en un día en que la temperatura es de 27 grados centígrados. Aquí habrá que buscar una fórmula que nos ponga la temperatura. Entonces, nos dan estos dos datos, que la masa molecular del aire es de 29 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol y tenemos una constante diabática de 1.4. Entonces, si nos vamos a esta fórmula es la que nos tiene temperatura y tiene los datos que nos dio el problema. Entonces, la velocidad va a ser igual a la raíz de la constante diabática, que es este símbolo gamma. R es la constante universal de los gases, T es la temperatura y M va a ser la masa molecular, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si nos fijamos en las unidades, la constante diabática es adimensional, se pone 1.4. Nuestra masa molecular sería de 29 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Y nuestra temperatura, fíjense lo que pasa aquí, de grados centígrados la tenemos que convertir a Kelvin. Y finalmente, nuestra constante de los gases ideales va a ser 8.31 Joule sobre mol por Kelvin. ¿De acuerdo? Esta tiene diferentes valores dependiendo de las unidades, pero por lo general se maneja esta. Haciendo las operaciones, nos quedaría que la velocidad del sonido en el aire en un día con una temperatura de 27 grados centígrados sería de 347 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente problema nos sirve para obtener cálculos más rápidos, por verlo de cierta manera. Nos dice cuál es la velocidad aproximada del sonido en el aire a temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Esta es la fórmula abreviada, la cual nos dice que la velocidad va a ser igual a 331 metros sobre segundo por 0.6 metros sobre segundo centígrado por 20 grados centígrados. Entonces, si nos fijamos, esta es una fórmula reducida que viene de parte de acá arriba, llegamos acá abajo. Este punto 6 sale de estas que son constantes y el 20, de hecho estas tres que son constantes, y el 20 pues aquí sí lo manejamos en grados centígrados. De tal manera que la velocidad aproximada del sonido a esta temperatura va a ser de 343 metros sobre segundo. Entonces, si se fijan, podemos utilizar ya sea tanto esta fórmula o esta fórmula y nos debería dar el mismo resultado, ¿de acuerdo? Eso fue prácticamente velocidad del sonido, ya sea en diferentes medios o a diferentes temperaturas.
Ahora, en el ejercicio 4 y 5 vamos a hablar sobre las intensidades de sonidos. Entonces, el primer problema nos dice, tenemos dos sonidos, uno con una intensidad de 2.5 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado y otro de 1.2 watts sobre metro cuadrado. Nos pide calcular la diferencia en niveles de intensidad en veles. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser que los veles son igual al logaritmo de I1 entre I2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como queremos saber la diferencia, el valor mayor es el que tiene que estar arriba y abajo el valor menor. Entonces, si nos fijamos, 1.2 es mayor que 2 por 10 a la menos 8. Entonces, lo único que hacemos es ponerlo en nuestra fórmula. Hacemos la operación y obtenemos que esta división va a ser igual al logaritmo de 4.8 por 10 a la 7. Nosotros en nuestra calculadora ponemos log 4.8 por 10 a la 7 y nos va a salir 7.68 Bels. Entonces, la diferencia en los niveles de intensidad que hay entre estos dos sonidos es de 7.68 Bels. Ahora, el siguiente problema nos pide que calculemos el nivel de intensidad de un sonido cuya intensidad es de 1 por 10 a la menos 4 watts sobre metros cuadrados. Esto de nivel de intensidad se refiere a los Bels, como lo vimos en el problema anterior, en el que vamos a utilizar una fórmula muy parecida, pero aquí nuestro I0 va a ser la I de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel de intensidad va a ser 10 por el logaritmo de I, que es la intensidad que estamos buscando, entre nuestra I0. Esto va a ser igual a 10 logaritmo de 10 menos 4 watts sobre metro cuadrado, que es el dato que nos está dando el problema, entre 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Este 10 a la menos 12 es el valor de I0. Entonces, cuando hagan ejercicios de este estilo, I0 siempre va a valer esto. Entonces, igual haciendo nuestra operación, nos quedaría 10 logaritmo de 10 a la 8, aplicando regla de los logaritmos, nos queda 10 por 8 igual a 80 decibeles. Entonces podemos decir que este sonido I es 80 veces más intenso que el sonido I0. O sea, 80 decibeles más intenso que nuestro sonido con intensidad I0. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a seguir trabajando con intensidades, pero ahora lo vamos a trabajar como si fuera una fuente que está emitiendo ondas sonoras en todas las direcciones. El ejercicio 6 nos dice que una fuente puntual emite sonido con una potencia promedio de 40 watts. Nos pregunta cuál es la intensidad a una distancia R1 de 3.5 metros de la fuente y cuál será la intensidad a una distancia R2 de 5 metros de la fuente. Entonces tenemos que considerar que el sonido emana de la fuente como ondas esféricas, es decir, en todas las direcciones. Entonces, a una distancia R1, la potencia se va a distribuir sobre toda la superficie como si fuera una onda esférica, que es lo que nos menciona al principio. Entonces, una onda esférica de área va a tener 4pi el radio al cuadrado. Por lo tanto, la intensidad del radio 1 es la potencia por unidad de área. ¿De acuerdo? Si recuerdan, esta ecuación la vimos en la parte de luz, de intensidad luminosa. Es una fórmula muy similar. Entonces, aquí para calcular nuestra intensidad 1, que es nuestro punto inicial,
utilizaríamos la potencia sobre unidad de área. Recuerden que acá dijimos que 4pi r al cuadrado es el área de las esferas que se forman que salen de la fuente. Entonces solo sustituimos 40 watts sobre 4pi por 3.5 metro cuadrado. Hacemos nuestra operación de tal manera que la intensidad que va a llegar a una distancia de 3.5 metros de la fuente va a ser igual a 0.26 watts sobre metros cuadrados. Entonces, ya que encontramos esta intensidad I1, podemos utilizar otra fórmula, que es la que acá indico, en la cual tenemos intensidad, distancias y intensidad 2. Y lo que nosotros queremos encontrar es la intensidad 2 a una distancia de 5 metros. Entonces, lo único que hacemos va a ser sustituir. Sustituimos la intensidad 1, que es la que acabamos de obtener, por el radio 1, que es de 3.5, sobre el radio 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo nuestra operación, nos quedaría que la intensidad 2, que llega a 5 metros de la fuente, va a ser igual a 0.12 watts sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que fijarse qué información les da el problema y buscar pues sus fórmulas que les puedan ayudar con los datos que tienen. Y ya para concluir, este sería nuestro último problema. Este es un ejercicio sobre el efecto Doppler que dice así: una fuente de sonido inmóvil tiene una frecuencia de 800 Hz en un día en la que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. ¿Qué tono escuchará una persona que se aparta de la fuente a una velocidad de 30 metros sobre segundo? Entonces, los datos que tenemos es frecuencia de 800 Hz, velocidad del sonido de 340 metros sobre segundo y una persona que se está alejando de esta fuente a 30 metros sobre segundo. Entonces, nuestra fuente está inmóvil, tiene esta frecuencia, la velocidad del sonido es esta, y la persona se está alejando de la fuente con esa velocidad. Entonces, como esta persona se está alejando, lo que tenemos que hacer es poner el signo negativo. Entonces recuerden que cuando nos acercamos a la fuente es positivo y cuando nos alejamos es negativo. Esto lo puse en una tablita en sus diapositivas, el juego de los signos, de si es positivo o negativo. Entonces en este caso, B0 va a corresponder a la persona. Entonces nos pide la frecuencia que va a escuchar esta persona cuando se aleja de la fuente. Entonces la ecuación que vamos a utilizar va a ser la siguiente, donde S es de source, la frecuencia de la fuente es de 800 Hz, después tenemos la velocidad de la fuente, en este caso sería la velocidad del sonido, más V0, que es la velocidad a la que se aleja la persona, sobre igual la velocidad del sonido. Entonces nos quedaría 800 Hz por 340 metros sobre segundo menos 30 metros sobre segundo, porque como les mencionaba se está alejando de la fuente, entre 340 metros sobre segundo. Y haciendo nuestras operaciones, nos quedaría que el tono o frecuencia que va a escuchar esta persona que se está alejando es de 729 Hz. Entonces, si nos fijamos, esta frecuencia es menor que la que está emitiendo realmente la fuente. Y esto se debe al efecto Doppler, que cuando nos alejamos de una fuente escuchamos que va más despacio y cuando nos acercamos a una fuente escuchamos que va más rápido. ¿De acuerdo? Entonces estos serían los últimos problemas correspondientes al tercer parcial. Ya saben, cualquier duda que tengan, pues me pueden preguntar y nos estamos viendo, chicos. Que estén bien. Bye.